buenos días, iglesia. Dios los continúe bendiciendo allí donde estás reunido. Qué bueno saludarte y disponernos para tener este tiempo de alabanza y adoración en esta mañana. Yo te felicito por estar reunido con tu iglesia, con tu familia allí donde estás, y aparta este momento, apártalo. Yo te invito a que lo hagas y que podamos juntos alabar y exaltar el nombre del Señor. Vamos a hacerlo. Dilo. Oh, 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 oh.
movido en tu nombre, Cristo. Dilo. Y yo lo gritaré, gritaré. Levanta tu voz. Vence las tinieblas. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Ahora te invito a que cierre tus ojos en este momento. Levanta tu corazón, levanta tus manos a Él si quieres hacerlo. Y adoremos al Señor. Búscalo con todo tu ser. Y dile: Padre, soy tu hijo, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Jesús. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Levantamos a ti el corazón, Rey de gloria, Rey de amor. En ti encontré esperanza y el valor que tu cruz me regaló. Mi roca y mi fortaleza, solo tu voz me da guía y dirección. Y no hay nadie como tú. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi
gracias, Señor. Tú eres nuestro principio y nuestro fin. Te adoramos, Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios, te damos la honra y la gloria en esta nueva mañana. Estamos muy agradecidos contigo por el privilegio que nos das de vivir, de tener salud, de tener fuerzas en este nuevo día, Señor. Y gracias porque en medio de todas las circunstancias difíciles, tú eres Dios y tú nos proteges, tú nos ayudas, tú nos das la fortaleza para seguir adelante. Señor, nuestros corazones hoy se presentan ante ti con la mayor disposición para recibir tu palabra y aprender de ella. Sabemos que tu palabra es vida, vida abundante que nutre nuestra alma. Y ese es nuestro propósito en esta mañana al escuchar tu palabra, ser fortalecidos, ser nutridos por ella, Señor. Ayúdanos a cumplir ese propósito. Nos disponemos para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buen día para todos. Les saluda el pastor Jonedy Nieto desde la iglesia Fe y Esperanza del sector de Cuba en Pereira, en la bella ciudad de Pereira. Estamos aquí con el propósito de compartirte la palabra del Señor y aunque es cierto que estoy pensando primeramente en compartir un mensaje para la iglesia local donde el Señor nos ha colocado, también es cierto que este mensaje va dirigido a todos los cristianos y a todas las personas que tengan acceso a este mensaje y que quieran recibir de la palabra del Señor. Lo hago pensando en la iglesia de Jesucristo, lo hago pensando en cualquier persona que tenga hambre y sed de Dios. Así que te animo para que dispongas tu corazón totalmente para Dios y puedas recibir la palabra de Dios. Agradezco a todos los que nos escuchan y a todos los que nos colaboran también para que podamos hacer estos mensajes y podamos llegar con ellos al corazón de muchas personas. En esta mañana quiero compartirte un tema que he titulado de la siguiente manera. Es una pregunta. El título de esta mañana es una pregunta. ¿Qué actitud adoptar cuando las circunstancias nos desacomodan? Te lo voy a repetir. ¿Qué actitud adoptar cuando las circunstancias nos desacomodan? Y ahí te quiero dar a entender todo lo que vamos a hablar en el mensaje. Todos los seres humanos en algún momento de la vida vamos a pasar por situaciones que nos sacan de nuestro estado de confort, de nuestro estado de comodidad. Dios en algún momento va a permitir situaciones que nos van a desacomodar. Y a los seres humanos no nos gusta el desacomodo. Por el contrario, nos gusta es el confort, la comodidad. Que todas las circunstancias sean favorables para nuestra vida. Pero Dios nos advierte que vamos a pasar por situaciones adversas, situaciones de incomodidad. Lo voy a decir de manera sencilla, situaciones que nos tallan, que nos afligen. Y es allí donde debemos tener una buena actitud, una actitud correcta frente a estas situaciones, para que al final veamos el cumplimiento del propósito del Señor en nuestras vidas. Ese es el eje central de lo que estamos compartiendo. Preguntarnos o crear conciencia de cuál debe ser la actitud que debemos tener las personas frente a esas situaciones, frente a esas circunstancias que nos desacomodan en algún momento de la vida. Y para ello quiero invitarte que abras la palabra de Dios allí donde te encuentras, en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 12, y vamos a leer los primeros 4 versículos de este capítulo. Génesis 12, del 1 al 4. Y vamos a tomar como ejemplo en esta mañana la vida de Abraham, la vida de este siervo de Dios,
Y a través de su vida, a través de su historia, vamos a desarrollar este tema de cómo tener una buena actitud frente a esas circunstancias que nos desacomodan. Génesis 12, del 1 al 4, dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, escucha lo que le había dicho Dios: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y escucha lo que dice en el verso 4 que hizo Abraham. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Quiero resumirte lo que hemos leído en estos primeros 4 versículos y luego introducirme en todo el tema. El verso 1 del capítulo 12 empieza con una frase que debe llamarnos la atención, y es cuando dice que Dios le había dicho a Abraham. Escucha esa primera frase. Está en tiempo pasado. La frase está aclarando que no es que Dios apenas le esté diciendo a Abraham en ese momento que se vaya de su tierra y de su parentela, sino que el verso aclara que días o semanas o meses o años atrás, no lo podemos precisar, pero que tiempo atrás Dios ya le había dicho a Abraham que debía salir de su comodidad. ¿Y cuál era su comodidad? El verso aclara que debía salir de su parentela, que debía salir de la casa de su padre, que debía dejar su tierra y emprender un proceso al cumplimiento de un propósito de Dios, y era llevarlo a una nueva tierra que el Señor le mostraría. Dios tenía entonces un plan, un propósito perfecto con la vida de Abraham, pero para que ese plan se cumpliera, él debía creer a la palabra del Señor y salir de su comodidad, salir de sus condiciones actuales para ir en pos del propósito del Señor. Quiero devolverme allí en Génesis al capítulo 11. Porque como te aclaré que en el versículo 1 del capítulo 12 habla del tiempo pasado, Jehová le había dicho a Abraham, que anteriormente, antes de llamarse Abraham, sabemos que se llamó Abraham y Dios luego le cambió el nombre. Por eso vas a encontrar a veces el nombre Abraham y en otras oportunidades Abraham, solo esa aclaración. Entonces me voy a devolver al capítulo 11 para ver unas condiciones de la vida de Abraham y cómo Dios lo saca de su comodidad. Vamos a ir a Génesis 11, el versículo 27 hasta el versículo 32. Te voy a dar unos cuantos segundos para que lo puedas buscar en tu Biblia. Pues la intención es que puedas seguirme allá y que puedas comprobar que lo que estamos enseñando realmente es la palabra del Señor. Génesis 11, del 27 al 32. Mira lo que dice. Estas son las generaciones de Taré. Entonces Taré era el papá de Abraham. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Vamos desmenuzando esto. Un hombre llamado Taré, que vivía en una ciudad llamada Ur de los Caldeos, tiene 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán. Y a su vez Harán, el hijo de Taré, tiene otro hijo que se llamó Lot. Entonces Lot viene a ser sobrino de Abraham. Luego dice en el versículo 28, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Escucha esto.
Empiezan las adversidades para Abraham, empiezan los problemas. El problema que aparece en este versículo 28 es que muere su hermano, el papá de Lot. Y entonces Lot queda huérfano y a partir de allí la familia de Abraham debía hacerse cargo de Lot. Luego dice en el versículo 29, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. En resumen, Abraham y Nacor, los dos hijos que quedan, toman esposas. Y la esposa de Abraham se llamaba Sarai. Pero luego dice en el verso 30, escucha esto. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Otra adversidad para Abraham. Él tiene una esposa a la cual amaba, según nos muestra la Biblia. Pero dice que Sarai era estéril, estaba imposibilitada para tener hijos. No podía tener hijos. Luego dice en el verso 31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Mencioné ahora que ellos vivían en una localidad llamada Ur de los Caldeos, y salen, dejan esa ciudad y se van para otra tierra nueva que se llama Canaán. Dice al final del verso 31, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y escucha otra adversidad que se le viene a Abraham. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. O sea, se le suma a las adversidades de Abraham que ahora muere también su señor padre. Y pues de alguna manera creo que la estabilidad emocional de una persona se altera un poco para cuando muere un ser querido, cuando fallece un ser querido. En estos pasajes que hemos leído, lo que quería mostrarte son algunas de las adversidades a las cuales se enfrentó a Abraham. Y volviendo ya al versículo 1 del capítulo 12, donde se nos menciona que tiempo atrás Dios le había dicho a Abraham que saliera de su tierra, que saliera de su parentela y que se fuera a una tierra que Dios le mostraría. ¿Por qué me devolví? ¿Por qué te leí la breve historia de la familia de Abraham? Para que miráramos que si Dios le había dicho hace tiempo a Abraham que saliera de su tierra, de su parentela, de su comodidad para que se cumpliera el propósito de Dios, ninguna de esas adversidades, ninguna de esas circunstancias detuvieron a Abraham, sino que por el contrario lo animaron a que siguiera adelante creyendo en el cumplimiento del propósito de Dios para su vida. Es decir, Abraham, a pesar de las circunstancias, tuvo una buena actitud en cada uno de los momentos difíciles, y esa buena actitud hizo que al final se cumpliera el propósito de Dios en medio de su vida. Luego, nuevamente te voy a pedir que pases al capítulo 12. Hace unos momentos leímos del 1 al 4. Ahora vamos a leer del versículo 5 al 9. En el mismo capítulo 12, pero del 5 al 9. Repito, ya habíamos leído los primeros 4 versículos. Dice así la palabra de Dios. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Me detengo y ahora seguimos leyendo. Ese verso 5 nos muestra que en la tierra de Harán, donde murió Taré, el papá de Abraham, el señor padre de Abraham, en Harán, Abraham había logrado muchas cosas.
A Abraham le había ido bien económicamente, laboralmente. Me preguntarás, pastor, ¿y usted de dónde saca eso? Sí, porque el versículo 5 dice que él había ganado muchos bienes, muchas posesiones en esa tierra de Harán y que también había ganado personas. Esa frase se refiere a que le había ido tan bien en su trabajo, en sus proyectos, en su economía, que tenía muchos criados, muchos servidores a su favor. Siempre voy a mencionar esto. En la antigüedad, donde la economía funcionaba de manera muy distinta a la forma actual, cuando ahora le medimos el nivel de prosperidad a una persona, generalmente pues nos fijamos en qué casas tiene, qué carros tiene, cómo viste, cuánto dinero tiene en sus cuentas bancarias, qué tanto viaja. Pero en la antigüedad la prosperidad de una persona se medía especialmente por tres aspectos. El primero, la cantidad de tierra que tenía, las posesiones de tierra que tenía. Si su extensión de tierra era muy grande, se veía que era una persona próspera. En segundo lugar, por la cantidad de ganado que poseía. Entre más vacas, entre más ovejas, entre más cabritas tenía, eso significaba, eso evidenciaba que era una persona próspera. Y en tercer lugar, por la cantidad de criados o de personas servidoras que tenía a su cargo. Para tener ese montón de tierras y ese montón de ganado, pues también debía tener criados a su servicio. Y si podía sostener a todos esos criados en casa, definitivamente eso evidenciaba que la persona era próspera. ¿Para qué hago ese preámbulo? Para probarte que Abraham en la tierra de Harán había prosperado, porque la Biblia dice que había adquirido mucho ganado y que había adquirido personas. Sin embargo, aquí viene lo importante. Como el verso 1 nos dijo que Dios ya le había dicho, acuérdate, tiempo atrás Dios le había dicho que saliera de su comodidad y que creyera en un plan que Dios tenía con él de llevarlo a una tierra nueva, la tierra prometida, que se la entregaría porque tenía un propósito muy especial con él. Abraham creyó y Abraham estuvo dispuesto a desacomodarse, a salir de su confort, a permitir que las circunstancias adversas lo desacomodaran y siguió creyendo en el plan que Dios tenía con él. Miremos el versículo 6, allí mismo en Génesis 12. Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, escucha esta promesa de Dios, a tu descendencia daré esta tierra. Muy cortica la promesa en cuanto a extensión de palabras, pero muy grande en cuanto a significado. Cuando tú estás dispuesto a aceptar las circunstancias que te desacomodan y te tomas de la mano de Dios y le sigues creyendo que en medio de esas situaciones de desacomodo Él está contigo, Él te va a ayudar y se va a cumplir su propósito, van a venir grandes promesas de Dios para tu vida. La promesa de Dios para Abraham en el verso 7 fue, a tu descendencia daré esta tierra, una tierra más amplia, una tierra de bendición, una tierra muy favorable. Eso iba a venir como resultado para la vida de Abraham y para su familia si él le creía al propósito de Dios. Al final del verso 7 dice, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. ¿Por qué te leí hasta este versículo 9? Para mostrarte que la Biblia nos cuenta que a medida que
Abraham avanzaba en el cumplimiento del propósito de Dios para su vida, siempre tuvo una buena actitud de buscar a Dios. Donde llegaba, a la montañita que llegaba, al espacio de tierra donde llegaba, se instalaba con su tienda. Sabemos que cuando dice tienda es su lugar de vivir, y siempre pensaba en levantar un altar para adorar y para bendecir al Señor, para tener comunión con Dios en ese lugar. Eso muestra la buena actitud que tenía Abraham en los momentos de desacomodo. Dejo un momentico la escritura y paso entonces a mencionarte algunas cosas que nos van a ayudar a entender este tema, de acuerdo a lo que hemos hablado. Puedo recordarte entonces lo siguiente. A los seres humanos nos gustan las etapas de confort de la vida, aquellas en las que todo está cómodo. Las circunstancias son favorables. ¿A qué ser humano le disgusta que todo lo que le está ocurriendo sea favorable para su vida? A ninguno nos disgusta eso. Queremos que esa situación se quede así, que no pase, que no cambie. No quisiéramos pasar a otra etapa distinta. Desearíamos que todo se quedara así, es decir, buena salud, buenas condiciones económicas, buen trabajo, calma las relaciones con otras personas, ninguna lucha espiritual, que no seamos atacados espiritualmente, eso es lo que quisiéramos. Ninguna situación adversa para la familia, siempre quisiéramos que todo en familia funcione correctamente, y ninguna lucha en ningún área de nuestra vida, entre otras cosas que pueden suceder a las personas. No queremos salir de esa situación de confort o de comodidad. Pero escucha esto. Debemos recordar que nuestro sabio y soberano Dios tiene enormes propósitos para nuestra vida. Y Él ha establecido que estos propósitos se cumplan solo si somos desacomodados por un tiempo. Si pasamos por un proceso de desacomodo, y al final de él nos encontraremos con la realización de esos propósitos. Te explico esto de mejor manera. Aunque no quisiéramos salir de las etapas de confort, porque allí estamos cómodos, Dios es sabio, Dios es soberano, y debemos recordar que Dios planeó para nosotros, para nuestra vida, grandes propósitos, tan grandes que la Biblia dice que algunos de ellos ni siquiera tú y yo los imaginamos. Dios los tiene en su corazón, pero no imaginamos esos propósitos tan grandes que Dios tiene para nuestras vidas. Pero Dios sabe, Dios conoce o Dios ha establecido que esos propósitos solo se van a cumplir. Escucha, solo se van a cumplir si tú y yo permitimos salir de esa etapa de confort, de esa etapa de comodidad, si estamos dispuestos a vivir situaciones adversas, si estamos dispuestos a vivir el proceso de desacomodo y mantenemos la fe, mantenemos la confianza en el Señor, podemos estar seguros que al final se van a cumplir esos propósitos de Dios y vamos a ver la bendición de Dios para nuestra vida. Dicho de otra manera, utilizando una frase inclusive de un programa de televisión que ahora está de moda, si tú quieres ir a otro nivel con Dios, si tú quieres ver más bendición de Dios, si tú quieres pasar a otro nivel en el cumplimiento de los propósitos de Dios, tú y yo tenemos que estar dispuestos a que Dios nos desacomode, a que Dios nos mueva la silla y nos saque de nuestra etapa de comodidad y que pasemos incluso por momentos difíciles, pero allí vamos a tener una buena actitud, allí vamos a seguir de la mano de Dios y, como ya lo he dicho, al final se va a cumplir ese propósito de Dios y nos vamos a encontrar con los grandes beneficios que Dios tiene para nuestra vida. Ejemplo de situaciones que van a venir para desacomodarnos.
mencionamos las buenas, de las que no queremos salir, pero ahora mencionemos las de desacomodo. Un dolor físico. Estamos en salud y de pronto se viene un dolor, no nos gusta. La aparición de una enfermedad. ¿A quién le gusta estar enfermo? Pero a veces va a venir la enfermedad. Una desgracia familiar. Yo creo que todos lo hemos vivido, pero debemos estar preparados para que eso llegue. Una noticia inesperada. No teníamos planeado algo y vino una noticia inesperada. Eso nos desacomoda. Un despido laboral. Estábamos muy contentos con el trabajo y de pronto vino un despido laboral. Un tiempo de ataques espirituales. Qué buena es la calma espiritual cuando todo anda color de rosa, cuando nada nos duele. Pero van a venir momentos de ataques espirituales, donde Dios le da el permiso, la facultad al mismo Satanás para que ataque nuestras vidas con circunstancias. Y tú dirás, pastor, ¿cómo así que Dios le da el permiso a Satanás para que me ataque? Sí, con eso Dios muestra que Él tiene el control. Cuando estoy diciendo que Dios le da el permiso, está quedando probado que Dios tiene el control. Cuando tú te vas al libro de Job, solo por mencionar un ejemplo de esto, Job era un siervo de Dios y un buen hombre. La Biblia dice al principio del libro de Job que Job era un varón recto, justo y temeroso de Dios. Sin embargo, aclara la palabra que Dios le permitió a Satanás venir y tocar con áreas de la vida de Job que lo sacaron de su confort, de su comodidad, pero porque Dios tenía un propósito. Dios quería procesar a Job a través de esas circunstancias. Y aunque Job luchó espiritualmente, luchó emocionalmente como un ser humano que era obviamente, al final vemos que logró tener una buena actitud frente a esos momentos de dificultad y se encontró con las grandes bendiciones de Dios. Entonces, que no se te haga extraño esto que estoy diciendo. Van a venir tiempos de ataques espirituales que nos van a desacomodar. Pero ahí debes tener la plena confianza de que Dios tiene el control, que Dios nos va a dar la victoria, que Dios nos va a sacar adelante. Otro ejemplo de situaciones de desacomodo, por ejemplo, es un problema familiar. Queremos que todo en familia marche en calma, pero a veces van a venir problemas. Una disminución de la estabilidad económica. ¿Cuánto nos gusta cuando hay dinero en el bolsillo, cuando tenemos dinero en la cuenta bancaria, cuando hay un poquito de sobra? Pero vamos a pasar por momentos donde se disminuye esa estabilidad económica o hasta se pierde esa estabilidad económica. Pero eso no nos va a alejar de Dios. Esa situación, por el contrario, nos va a llevar a apegarnos más al Señor. Y por ejemplo, otra situación que nos desacomoda es una traición. Bueno, traiciones hay de muchos tipos. Una traición de un familiar, una traición de un amigo, una traición sentimental. Y pues eso nos desacomoda, obviamente. Somos seres humanos, pero ahí debemos tener una buena actitud para salir adelante. Volviendo al personaje principal del que estamos hablando en la enseñanza de hoy, de esta mañana, que es de Abraham, luego llamado Abraham, como lo expliqué. Recordemos que él pasó por situaciones de desacomodo, tuvo que enfrentar situaciones de desacomodo. Yo solo te mencioné unos cuantos ejemplos en el capítulo 11 y el capítulo 12 de Génesis. Si tú quieres en casa deleitarte con la palabra del Señor, puedes empezar a leer desde ese capítulo 11, verso 27, donde leímos hace un momento. Allí empieza la historia de Abraham, y luego te vas a los capítulos posteriores, hasta el capítulo 20 y pico aproximadamente, y allí puedes leer toda la historia de Abraham y te vas a encontrar con estas situaciones que te voy a mencionar. ¿Qué situaciones de desacomodo tuvo que enfrentar Abraham? Ya mencioné algunas: la muerte de su hermano
Harán, la esterilidad de su esposa, la muerte de su señor padre, salir de su tierra y de su parentela, encargarse de su sobrino Lot, porque recordemos que murió el papá de Lot y Abraham tuvo que encargarse. Más adelante la Biblia nos habla que hubo hambre en la tierra donde vivía Abraham. Entonces fue otra situación de desacomodo. Ataques espirituales a su hogar. Cuando lees la historia de Abraham, vamos a ver que su hogar fue atacado en muchos momentos por ataques espirituales. Tuvo que librar batallas espirituales. Experimentó problemas con su sobrino. El sobrino al que amó, el sobrino al que ayudó, el sobrino por el que puso la cara muchas veces. Tuvo problemas con ese sobrino, son situaciones de desacomodo, pero Abraham siguió adelante. La exigencia de Dios de sacrificar a su hijo, que creo que fue una de las situaciones bien difíciles de Abraham, cuando por allá en el capítulo 22, si no estoy mal en Génesis, Dios le exige a Abraham que como muestra del amor que tenía por Dios, sacrifique a su hijo. Y Abraham tuvo una buena actitud frente a esa situación. La historia completa la puedes leer allí en la Biblia. Yo te lo estoy resumiendo. Y muchas otras más situaciones de desacomodo que tuvo que enfrentar Abraham. Ahora quiero que nos preguntemos lo siguiente, porque si no te pregunto esto y después de preguntártelo no te lo respondo, pues no se cumpliría el propósito del mensaje. Recuerda que el título fue ¿qué actitud adoptar cuando las circunstancias nos desacomodan? Entonces obligatoriamente debo preguntarme, escucha esto, ¿qué actitudes adoptó Abraham frente a estas etapas de la vida? Y por cierto, pues son las mismas actitudes que tú y yo, todos los que tenemos el privilegio de estar escuchando esta palabra en esta mañana, esas mismas actitudes son las que tú y yo debemos adoptar también. Estamos tomando como base la actitud de Abraham, pero son las mismas actitudes que tú y yo debemos adoptar. Y te lo voy a resumir en 4 punticos para que tomes nota de ellos y sobre todo los puedas poner en práctica. Primera actitud, humildad frente a las decisiones de Dios. Escucha, humildad frente a las decisiones de Dios. Diciéndolo de manera sencilla, Abraham no se enojó, Abraham no se enfureció cuando pasó por las situaciones de incomodidad. Abraham no se enfureció con Dios, no le reclamó a Dios, Dios, ¿por qué estás haciendo las cosas de esa manera? Nunca dijo, Dios, te estás equivocando. Nunca dijo, Dios, hay una imperfección en tu modo de proceder conmigo. No. Abraham aceptó lo que Dios estaba permitiendo para su vida y por eso digo que tuvo humildad frente a las decisiones de Dios. En el buen sentido de la palabra, supo agachar su cabecita, rendir su vida, poner su corazón con sencillez delante de las decisiones de Dios. No fue rebelde, porque muchas veces el ser humano frente a las decisiones de Dios empieza a protestar con rebeldía. Y la Biblia nos enseña que yo no puedo ser rebelde frente a las decisiones de Dios. Más bien debo decir, escucha esta frase, por algo Dios lo permite. Si no entiendes hoy las decisiones que Dios ha tomado con tu vida, si no entendemos lo que Dios está permitiendo para nuestra vida, si no entendemos lo que está pasando en el mundo, pues aunque no lo entendamos vamos a decir, Señor, por algo tú lo estás permitiendo. Tú tienes un plan, tú tienes un propósito y vamos a ser humildes frente a esas decisiones del Señor. Esa es una buena actitud que debemos adoptar. En segundo lugar, escucha esto, confianza frente a los propósitos de Dios. Y te lo voy a recalcar para que lo grabes, escúchalo nuevamente,
confianza frente a los propósitos de Dios. ¿Cómo así? Hemos hablado durante toda la enseñanza que cuando estamos en confort, que cuando estamos en incomodidad, como Dios tiene planes conmigo, nos saca del confort, nos lleva a la incomodidad para que se cumplan esos propósitos. Entonces, escucha esto. ¿Cuál es la actitud de la que te estoy hablando? Confianza frente a los propósitos de Dios. ¿Cómo así? Seguridad de que Él me lleva por camino seguro y camino de bendición. Aunque esa etapa de la vida en la que Dios nos tiene, aunque ese camino por el que Dios nos está metiendo en este momento sea incómodo, sea molesto, tenga situaciones desfavorables para nuestra vida, vamos a estar seguros de que Dios nos lleva por buen camino, de que Dios conoce la ruta y que Dios siempre nos va a llevar por camino de bendición. Vamos también a estar seguros de que no estamos solos. Escucha, la ventaja de los que caminamos con Dios es que aunque estemos pasando por momentos de dificultad, siempre confiamos que Dios está allí, que Dios es un buen Padre, que Dios nos lleva de la mano, que Dios está con nosotros y nos ayuda. O sea, no solo está allí a nuestro lado, sino que nos ayuda y nos socorre en los momentos difíciles. Pero escucha también esto en el mismo numeral 2. Seguridad de que Dios no hace las cosas para dañarme, sino para bendecirme. Estoy todavía en el numeral 2, que dijimos que era confianza frente a los propósitos de Dios. Vamos a estar seguros de que todo lo que Dios hace no es con el propósito de afectarme, de dañarme. Voy a utilizar esta frase con mucho respeto porque la he escuchado en algunos cristianos. Ay, pastor, es que Dios como que me la montó. Es que Dios como que está en contra de mí. No, jamás vamos a pensar eso. Vamos a decir, Dios no hace nada para dañarme o para afectarme, sino por el contrario, para bendecirme. Cuando me pasa por esos procesos es porque al final el Señor me quiere bendecir. Entonces vamos a confiar en esos propósitos del Señor. Escucha esto. En tercer lugar, la tercera actitud que adoptó Abraham y que debe ser la misma que adoptamos nosotros, una actitud de obediencia y fidelidad frente a los momentos adversos. Escucha esto otra vez. Obediencia y fidelidad frente a los momentos adversos. ¿Cómo así? Acá te estoy mencionando dos cosas en una. Dice que debemos ser obedientes y debemos ser fieles en los momentos de dificultad o en los momentos adversos. ¿Cómo así? Siempre debemos ser obedientes a Dios. O sea, no estoy diciendo que solo hay que ser obedientes y fieles cuando estamos en momentos de adversidad, no, cuando estamos en el confort, en la comodidad, también debemos ser fieles y obedientes al Señor. Pero ¿por qué te hago énfasis en esta actitud en estos momentos? Porque es que es más difícil ser fiel y ser obediente a Dios cuando las cosas no son favorables que cuando son favorables. Cuando todo está bien, pues a veces es más fácil ser obediente al Señor. La obediencia y la fidelidad fluye de manera más espontánea, más fácil, porque todo está bien. Pero aun cuando pasemos por momentos adversos, debemos ser fieles y obedientes al Señor. Escucha esto, te lo estoy desmenuzando de mejor manera. Sigamos siendo fieles con las responsabilidades que tenemos con Dios. No nos apartemos de la obediencia en los momentos difíciles. No dejemos de cumplir nuestras responsabilidades ante Dios. Como hijos de Dios, Dios nos ha asignado unas responsabilidades, unas funciones que debemos cumplir. Esas responsabilidades no dejemos de cumplirlas en los momentos de adversidad. Con más razón, cuando estemos pasando por la dificultad, mostremos la obediencia, mostremos la fidelidad que tenemos con el Señor. Voy a poner algunos ejemplos. Mostremos obediencia y fidelidad en el área de la generosidad
con la iglesia. Quiero ser muy respetuoso en este comentario, pero muy claro al mismo tiempo. En estos momentos, con todo lo que estamos viviendo en el mundo, y recuerda que te aclaré al principio de la enseñanza de que no estaba predicando esto solo para mi iglesia local, sino porque quiero que sea un mensaje de bendición para todo aquel que lo escuche, para cualquier cristiano, para cualquier persona. Dios te ha puesto en una iglesia local. Dios te ha asignado para que seas miembro de una iglesia local. Y en esa iglesia local, una de las responsabilidades es que seamos generosos con la obra del Señor. Que demos para la obra del Señor, porque entendemos que es un privilegio que Dios nos ha dado, que seamos instrumentos para el sostenimiento de su obra. Dios podría sostener su obra aquí en la tierra de manera milagrosa, podría enviar a sus ángeles para sostener la obra aquí en la tierra, pero es un privilegio que Él nos da de que seamos instrumentos de bendición y de generosidad para sostener la obra del Señor. No dejes de cumplir con la obediencia y la fidelidad en ese sentido. Aunque no nos podemos congregar por estos días, busca alguna manera. Las iglesias están ofreciendo formas, maneras distintas a sus miembros, a los asistentes de la iglesia, para que puedan hacer llegar sus aportes y sus donativos a las iglesias. Yo te invito a que lo hagas por amor, de corazón, porque quieres tener una buena actitud frente a este momento de desacomodo. Sigue aportando para la obra de Dios, sigue colaborando con la obra de Dios, que esta situación no nos lleve a hacernos dejar de ser fieles, sino que por el contrario vamos a ser fieles al Señor. Es una invitación que te hago con todo mi cariño. Síguete dejando usar para sostener la obra del Señor. Sigue siendo obediente, fiel con tus ofrendas, con tus diezmos, con tus donativos, y el Señor te va a bendecir abundantemente. Pero como estamos hablando de obediencia y de fidelidad, escucha esto. También sigamos siendo obedientes y fieles en cuanto a la generosidad con los necesitados. De pronto tú y yo tenemos la costumbre de ayudar a personas necesitadas. Y en estos momentos podría uno cambiar la mentalidad y podría uno decir, bueno, es que el necesitado ahora soy yo, entonces que me den a mí. Pero yo creo que no podemos perder esa generosidad, hermano y hermana. Debemos seguir siendo generosos con el que lo necesita. Hay familias que necesitan de nuestra generosidad. Hay adultos mayores que quizás podrán estar encerrados en sus casitas por la situación que se está viviendo y ellos necesitan de nuestra generosidad. Hay gente que está, no sé, en hospitales, en clínicas y necesitan de nuestra generosidad. Entonces no nos olvidemos de ser obedientes y fieles al Señor y a esas personas en cuanto a la generosidad, en cuanto a la ayuda de esas personas necesitadas. No he pasado el numeral 3. Y también debemos ser fieles y obedientes en cuanto a la relación con Dios. Escucha esto, eso te voy a insistir siempre. Cuando pasamos por momentos difíciles, por momentos de desacomodo, una de las cosas que más intenta afectar el enemigo en un seguidor de Cristo, en un cristiano, es la relación que esa persona tiene con Dios. Entonces viene la pereza para orar, la pereza para buscar a Dios, la pereza para tener un contacto con la palabra de Dios y nutrirnos con la palabra. Pero yo te animo de todo corazón que seas fiel y seas obediente con Dios en cuanto a la búsqueda del Señor, en cuanto a la relación con Dios. Estos son tiempos en que tenemos que orar fuertemente, humillarnos en oración delante del Señor, lo que va a fortalecer tu fe y mi fe en estos momentos de crisis, en estos momentos de tensión, es la continua relación con Dios a través de la oración, es
el continuo contacto con la palabra de Dios para nutrirnos de ella, si mantenemos escuchando palabra de Dios, si mantenemos nutriéndonos con las bellas promesas de la palabra, se va a mantener nuestra fe. Y aquí te adiciono una frase, escucha esto. Sabemos que en algunos lugares, en algunas localidades aquí en Colombia, nos hemos tenido que encerrar en nuestras casas, tener un aislamiento, un tiempo de confinamiento en nuestras casas. Hagamos de estos días un tiempo de retiro con Dios, tomémoslo de esa manera. Dios nos está mandando a que nos encerremos, pero no para desaprovechar el tiempo, sino que para que pasemos un tiempo en familia, pero también para que tengamos un tiempo de retiro con Dios. Oremos, estudiemos la palabra del Señor y nutramos nuestra vida porque lo necesitamos. Y bueno, vamos a ser fieles y obedientes frente a todas las demás áreas. Solo te coloqué estos 3 ejemplos, pero en realidad debemos ser fieles frente a cualquier área. Y quiero terminar con la 4ª actitud. Actitud que tuvo Abraham, pero que también debemos tener nosotros como hijos de Dios. Y la 4ª actitud es fe frente a las promesas de provisión de Dios. Escucha esto. Fe frente a las promesas de provisión de Dios. Cuando Dios permite situaciones de necesidad para nuestra vida, situaciones de desacomodo, escucha esto, Él ya tiene planeado cómo solucionarlo. A los seres humanos nos coge por sorpresa las situaciones adversas, las situaciones de incomodidad. Pero resulta que nada coge por sorpresa al Señor. Escucha esto. Cuando en la Biblia se habla de que Dios provee, escucha esa palabra, de que Dios provee o que Dios da provisión, cuando nos vamos a buscar el significado de esa palabra, de manera sencilla significa que Dios vio mi necesidad anticipadamente. Escucha esto otra vez, Dios ve mi necesidad anticipadamente. A nosotros nos coge por sorpresa. Cuando se presenta la situación de necesidad, no la esperábamos, no estábamos preparados, nos cogió por sorpresa, pero a Dios no lo cogió por sorpresa. Él es omnisciente, todo lo sabe, Él tiene algo que se llama presciencia, no presencia, sino presciencia, y presciencia significa que Él tiene un conocimiento anticipado de las cosas. Cuando Él vio mi necesidad de manera anticipada, cuando Él supo que en la fecha tal se iba a presentar una situación incómoda para nuestra vida, Él al mismo tiempo planeó cómo solucionar esa situación de necesidad. Eso es provisión de Dios. Entonces, cuando se te venga una situación que te saca de tu comodidad, de tu confort, no nos amarguemos, no nos llenemos de desespero, sino que vamos a tener fe, vamos a decir, Señor, yo voy a confiar plenamente frente a esas promesas de provisión que tú has colocado en la palabra para mi vida. Me acuerdo de un caso que aparece en la Biblia, donde una persona tenía una situación de necesidad, Dios le provee, Dios le suple esa necesidad, y esa persona emite una frase respecto a Dios y queda grabado en la Biblia como ese nombre de Dios o esa frase correspondiente a Dios. Y la frase es: el viviente que me ve. Escucha esto, el viviente que me ve. ¿Qué quiso decir esa persona a la cual Dios le suplió la necesidad? Que Dios es el viviente, el ser supremo, que de manera anticipada ve mi necesidad y planea cómo solucionarla. Entonces, ¿qué actitudes vamos a tener frente a los momentos de desacomodo? Humildad frente a todos los seres humanos. Vamos a pasar por etapas donde se nos saca de la situación de confort, de comodidad, de la que no queremos salir, la que queremos que no cambie, pero todos vamos a pasar por situaciones difíciles que nos desacomodan,
Y si queremos que se cumpla el propósito de Dios y si queremos encontrarnos con las grandes bendiciones de Dios, vamos a vivir ese proceso, esas etapas con una buena actitud como la tuvo Abraham y nos vamos a encontrar con los privilegios de Dios y sus grandes bendiciones. Vamos a orar. Ahí donde estás, inclina por favor tu cabeza. Si estás en compañía de alguien, tómale de la mano por favor y vamos a orar para terminar este mensaje. Señor, te damos muchas gracias por tu santa palabra. Es cierto que se nos presentan momentos difíciles, pero también es cierto que en tu palabra encontramos las instrucciones acerca de cómo enfrentar esos momentos difíciles. Hoy nos confrontas y nos dices que cuáles son las actitudes correctas que debemos adoptar o que debemos tener cuando vienen las situaciones que nos desacomodan. Señor, cuánto nos gusta el confort, la comodidad, que todas las situaciones sean favorables. No nos gustan los problemas, no nos gustan las adversidades, pero hoy nos adviertes una vez más que efectivamente vamos a pasar por esas situaciones. Es más, mundialmente estamos pasando por situaciones que han desacomodado nuestro confort. Pero Señor, en medio de esas situaciones vamos a mantener nuestras buenas actitudes, como lo hicieron muchos siervos en la Biblia, pero también como lo hizo Abraham, el personaje del que hoy hemos hablado. Abraham enfrentó estas situaciones con una buena actitud y al final se encontró con tus bendiciones, tuvo los mejores resultados y sobre todo se cumplió el propósito de Dios en su vida. Señor, nosotros queremos que se cumpla el propósito tuyo en nuestras vidas, Señor. Queremos, lo deseamos, por eso estamos dispuestos a vivir estos procesos, estas etapas. Vamos a mantener una buena actitud, Señor. Vamos a ser humildes frente a tus decisiones. Vamos a mantener la confianza, Señor, en estos momentos frente a tu propósito. Vamos a seguir siendo obedientes y a seguir siendo fieles. Y vamos a tener fe frente a esas promesas de provisión tuyas. Señor, yo bendigo a cada familia que nos está escuchando, a cada persona. Pido que derrames tu bendición abundante como fruto de tener esa buena actitud. Gracias por sostenernos como familia, por sostenernos como iglesia y por ver anticipadamente nuestras necesidades y por solucionarlas. Nos dejamos en tus manos y oramos para que tengas misericordia del mundo entero y nos des la victoria frente a las situaciones que estamos viviendo. Te damos la honra y la gloria en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hola Julián. Pastor, Dios le bendiga, ¿cómo ha estado? Vamos a contarle a los hermanos de nuestra iglesia, la familia Fe y Esperanza Cuba, cuáles son las estrategias u opciones que tenemos para poder hacer nuestras donaciones, nuestros aportes para el beneficio económico de la iglesia. Entonces, en primer lugar, si tú quieres hacer un aporte de tus diezmos, de tus ofrendas para la iglesia, puedes hacerlo por transferencia electrónica desde tu casa, desde tu computador o por consignación a una cuenta de ahorros del Banco Colpatria a nombre de la denominación Misión Panamericana de Colombia. Estás viendo el número en pantalla, pero de todos modos te lo repito, es el número 0069 62 00 63 78. Esta es una de las opciones que tenemos. Julián. Pastor, también tenemos otras opciones pensando en ustedes y en la comodidad. Tenemos esta siguiente opción. Acá hay un equipo ministerial y se los vamos a nombrar para que ustedes se contextualicen y sepan quiénes son. Entonces, entrega al equipo ministerial de la iglesia. Está la hermana Fátima, el hermano Lenny y están los pastores Héctor, Miller Nancy, Julián, Elizabeth, Joney, que son nuestros pastores principales. Ok, Julián, muchas gracias. La otra opción, ¿cuál es que tenemos? La siguiente opción que tenemos es entrega directa en las instalaciones de nuestra iglesia. Solo la persona encargada que va a estar aquí esperándolos es la hermana Fátima.
pueden golpear o llamarla anticipadamente para que ella pueda estar pendiente de ustedes. Bueno, esta recomendación es muy importante. Al venir a las instalaciones de la iglesia no queremos que ustedes incumplan las medidas ordenadas por el gobierno. Solo lo haremos en los horarios permitidos. Cuando haya que quedarnos en casa, pues nos vamos a quedar en casa y vamos a utilizar los otros métodos. Si decides venir a las instalaciones de la iglesia en los horarios permitidos, recuerda que solo se recibirá ese donativo de martes a viernes, en las horas de la mañana entre las 8:30 y las 12:30, y en las horas de la tarde entre las 2:30 p.m. y las 6 p.m. Esos serán nuestros horarios. Lo mismo que el día sábado, solamente entre las 8:30 y las 2 de la tarde en jornada continua. Sí, señor. Pero continuando con esto, tenemos otra opción para ustedes. Tenemos varias opciones, diversidad de opciones, y una de ellas es hacer un giro en efecti. Sabemos que en los barrios, en las esquinas, encontramos un efecti, entonces si usted de pronto tiene temor de salir, puede hacerlo en la esquina de su casa o allí en su barrio. Entonces hace un giro en efecti en las chanceras, a nombre de Fátima Soraya Preciado. Y aquí ustedes pueden observar el número de cédula al cual van a hacer la consignación. También lo pueden hacer a nombre tuyo, Julián. Sí, señor, también lo pueden hacer a nombre mío. Aquí les dejo la imagen. Mi cédula es 1-088-318-449. También inmediatamente que ustedes hagan la consignación, estaré enviando fotos de que lo estamos trayendo aquí a nuestra congregación. Sí, siempre les pedimos el favor que si utilizas cualquiera de las opciones para hacer tu donativo, envíes una imagen al WhatsApp de la hermana Fátima Preciado. Ahí está apareciendo el número, el 316-774-6600. Ese es el WhatsApp personal de la hermana Fátima, encargada de la parte administrativa de nuestra iglesia. Ella recibirá la fotografía de ese comprobante de giro, de consignación, de transferencia electrónica, y nos comprometemos a enviarte también un comprobante, un recibo que pruebe que sí se está entregando esos dineros a la parte administrativa de la iglesia. Julián, muchas gracias para todos nuestros hermanos que en muestra de ese amor que tiene por nuestra iglesia local, sigue haciendo sus donativos y sus aportes para el sostenimiento de la obra. Amén. Pastor, estamos hablando. Bendiciones. Iglesia, espero que hayas tenido una experiencia inolvidable con la palabra que nos acaba de dar nuestro pastor. Así que quiero invitarte a que nos sigas en todas nuestras redes sociales para que estés pendiente de los comunicados y videos que vamos a estar transmitiendo para tu interés. Así que síguenos en Facebook como Iglesia Fe y Esperanza Cuba y en Instagram como Fe y Esperanza Cuba. Así que los invito y los motivo para que estén pendientes de todo lo que vamos a estar emitiendo en nuestro canal de YouTube, todo el material para niños, adolescentes y jóvenes y para todos los adultos. Nos vemos en una próxima transmisión y espero que sea de gran bendición para ustedes y para su familia. Nos vemos.